Hola, voy a mencionar algunos aspectos importantes en los cuales considero que se deben de hacer adecuaciones o modificaciones. El primer punto habla sobre la revalorización del magisterio. Este punto fue muy importante y retomado en la nueva escuela mexicana como consecuencia de una de una campaña de desprestigio que hubo en el sexenio pasado con el modelo de aprendizajes clave, en donde el papel del docente fue muy atacado, muy criticado, y toda esa autoridad, todo ese aprecio, eh, todo ese respeto que el docente tuvo años anteriores fue perdiendo valor debido a que hubo una campaña de desprestigio. Nos tachaban a los maestros de flojos, de que no queríamos trabajar, aunado con algunos pequeños sectores del magisterio que se dedicaban a hacer bloqueos, paros. Entonces, este contexto lleva a que en la nueva escuela mexicana un aspecto importante es la revalorización del magisterio. Es que el docente vuelva a ser la figura de autoridad y de respeto, una figura de trabajo, de responsabilidad y compromiso que tenemos muchos docentes en la actualidad. El siguiente aspecto es diseñar y establecer una evaluación para el ingreso de los docentes. Siempre ha habido muchas dificultades en el ingreso al sistema educativo, sobre todo que cada sexenio o que cada implementación de un nuevo modelo educativo, los factores para el ingreso van cambiando. Eh, Siempre se ha manejado por exámenes eh, o eh, retomando también un poquito lo de el modelo anterior, pedían aún a los maestros que estaban dentro del sistema hacerse una revalorización y que tuvieran una calificación aprobatoria para que em, pudieran justificar la plaza que estaban teniendo. También los de nuevo ingreso se veían afectados porque eh, los criterios para ingresar eran muy elevados. El examen solamente lo pasaban dos tipos de personas: los que llevaban ya muchos años cubriendo artículos o cuando había palancas. Entonces yo creo que aquí se debe de hacer un reajuste en esa valoración, sobre todo porque todos los perfiles son importantes dentro de la educación, no nada más un perfil pedagogo o un perfil de normalista. También son importantes perfiles psicológicos, de psicólogo, perfiles de terapistas, médicos, nutriólogos. Todos ese tipo de profesionistas y de perfil son importantes que estén dentro del magisterio. Entonces, yo creo que una muy buena modificación sería hacer una valoración a todo el personal de nuevo ingreso, de acuerdo al perfil por el cual están buscando. Y ahí sí se podrá hacer una valoración justa. Otro punto es diseñar y establecer una evaluación diagnóstica integral. Este punto se refiere a hacer un diagnóstico sobre cómo se encuentra el magisterio, cómo se encuentran capacitados los maestros, cómo han sido sus actualizaciones, pero no en un aspecto punitivo, sino un aspecto de fortalecimiento de las prácticas docentes, ver qué es lo que carece cada docente para que la Secretaría de Educación lo fortalezca, hacer más nutrida toda la educación que tenemos, que de por sí es carente de muchas cosas. Esto va muy de la mano con el siguiente punto, que es establecer programas de formación, actualización, capacitación y acompañamiento para el trabajo en el aula. Eh, Muchas veces la gente que va a hacer un acompañamiento, una supervisión dentro del aula, son gente que no tiene experiencia. Yo estoy en la idea de que la gente que va a hacer un acompañamiento, una supervisión
dentro del trabajo en aula debe de ser gente con experiencia, pero gente sobre todo que haya estado dentro de un aula, que haya estado frente a un grupo y que sepa cómo se trabaja, para que, bueno, me dices que estoy mal, me dices que no hago esto bien, enséñame cómo. Yo creo que los docentes estamos abiertos a que me digan, sí, estoy mal, dime cómo. Y para eso debe de ser personas que hayan estado en esa misma situación, hayan estado frente a grupo. Entonces, todos esos puestos de supervisión, de ATP, jefe de sector, debe de ser gente que estuvo dentro del sistema, dentro del nivel que se está haciendo la supervisión, llámese secundarias, preescolar, educación básica, educación especial, educación indígena. Es, te voy a acompañar, te voy a mostrar el camino de cómo lo tienes que hacer. No solamente te voy a decir que lo estás haciendo mal o que te falta hacer esto o que te falta capacitación. Es, te voy a enseñar cómo. Voy a ir contigo y en el campo, en el escenario con grupo, te voy a decir cómo tienes que hacerlo. E igual, esto va de la mano con el siguiente punto que es impulsar el trabajo colaborativo y la tutoría entre pares, redes de colaboración docente. Creo que todos, eh, creo que como docentes debemos de ser empáticos, no nada más con las autoridades, sino entre compañeros y el ver que si hay gente de nuevo ingreso en el nivel o en el sistema, es apoyarlos, es fungir un papel de tutor aun cuando no lo seamos y decir en qué te ayudo, qué se te dificulta, qué necesitas, qué material te presto. A mí me funcionó así, a mí me funcionó esto. Compartir experiencias y bueno, que dentro también de la escuela permitan esos espacios, abran esos espacios para que se puedan hacer círculos de estudio, compartir casos donde todos aprendemos de todos, porque por mucha experiencia que lleguemos a tener, siempre vamos a aprender algo nuevo de todos los compañeros y por supuesto de nuestros alumnos. El siguiente punto es impulsar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación y establecer programas de capacitación que permitan fortalecer las habilidades digitales de los docentes. Estos dos puntos van muy de la mano con lo que nos pasó durante la pandemia. La pandemia nos agarró al magisterio eh, de sorpresa. Había muchos docentes que se negaban al uso de las tecnologías, al uso de las TICs dentro del aula. Viene la pandemia, vienen las clases en línea y es lo haces o lo haces. Entonces, fue el capacitarte, el permitir que te apoyaran, el conocer y el atreverte a implementar estas tecnologías, estas herramientas dentro de tu clase diaria. Creo que estas herramientas, las tecnologías, el uso de dispositivos, eh, es un, es un método o son métodos que llegaron para quedarse. Aun cuando en este nuevo ciclo escolar vayamos a tener un sistema de clases presencial o híbrido, van a ser herramientas que vamos a seguir utilizando. Durante el receso y durante la pandemia, la Secretaría de Educación estuvo ofertando cursos para el manejo de Office, el manejo de Microsoft, el manejo de Meet, el manejo de muchas tecnologías y nosotros como docentes teníamos que seleccionar qué era lo más inmediato que teníamos en qué capacitarnos para poder aplicarlo. Creo que aquí la autocapacitación en esas tecnologías es ya propio. Tú vas a decidir en qué te vas a capacitar, pero sí es importante que se le pierda el miedo y empezar a experimentar porque es algo que llegó para quedarse. El siguiente punto es procurar condiciones de infraestructura adecuadas y reducir la sobrepoblación de los grupos. Ese yo creo que es un problema que persiste en la actualidad dentro de las escuelas. Antes creíamos que ese problema solamente era en escuelas públicas, pero también se está presentando ya en escuelas particulares. Ya se escuchan que en determinadas escuelas los grupos son de 30, 40, 50 alumnos. Situación muy similar dentro de las escuelas públicas.
Entonces, eh, bueno, obviamente tiene que ver mucho con una sobrepoblación que se está teniendo, pero también el número limitado de escuelas, el número limitado que hay de plazas. Aquí yo creo que se tendría que ver que se necesitan más escuelas, eh, reducir el espacio entre escuela y escuela, para que eso también ayude a mejorar la educación. Es mejor dar una educación a una población de máximo 30 alumnos a una población de 50 alumnos. Obviamente, a veces como maestro se te van muchos elementos y cada nivel requiere de un extra en el esfuerzo. No es lo mismo trabajar con 40 o 50 niños de preescolar a trabajar con 50 adolescentes. Entonces, ahí tiene que ver mucho la construcción de escuelas, el, el reducir el espacio entre escuela y escuela, el destinar cada año fiscal el aumento en el presupuesto a la educación para mejorar las condiciones. En este momento que estamos próximos o inminentes al regreso a clases, muchas escuelas tienen muchas carencias. ¿Por qué? Porque hubo una reducción en el presupuesto que se destinó a otros aspectos que realmente creo que no eran importantes. Hubo una reducción en el presupuesto y esa reducción se está viendo en el hecho de que muchas escuelas no cuentan con recursos, no cuentan con una infraestructura, no cuentan con una plantilla que pueda dar abasto a toda esa población que está por delante. Recuperar las prácticas de éxito del personal docente, directivo y de supervisión es el siguiente punto. Aquí, por ejemplo, dentro del nivel en el que estoy trabajando, que es el nivel de educación especial, cada, cada ciclo escolar, a finales casi de ciclo escolar, abril, mayo, se hace una presentación de casos exitosos. Eh, y es por zona y es de alguna forma fomentar el trabajo del docente, reconocer el trabajo multidisciplinario que se está teniendo. ¿Por qué? Porque no nada más es un trabajo de docente, también interviene equipo de apoyo, directivos y en ocasiones supervisión por el apoyo en cuanto a infraestructura, en cuanto a miles de cosas que puede dar. Yo creo que esa es una práctica que se debe de continuar fomentando, pero en todos los niveles, porque es una forma también y una revalorización que se puede hacer del magisterio, pero es una práctica entre pares, un apoyo que se puede dar, una red entre docentes que antes mencionaba, pero también es una revalorización de toda la parte exitosa que se puede dar entre nosotros. Siguiente punto, fortalecer la profesionalización de los profesores y de todos los que participen en el proceso educativo, lo que implica revisar periódicamente las condiciones laborales y contractuales. Que ya también de la mano con lo que es recuperar los esquemas de estímulo al desempeño, promoción y recategorización docente. Va un poquito de la mano con un punto anterior del que hablábamos del personal de nuevo ingreso al sistema. Aquí, por ejemplo, eso se ha venido dando desde años anteriores sobre una forma de reconocimiento. Cuando yo entré al sistema se llamaba carrera magisterial, ahora es la promoción vertical y horizontal. Es una forma de reconocimiento a la capacitación que ha hecho el docente. Pero aquí los criterios en ocasiones son muy obsoletos. Voy a hablar, por ejemplo, en el caso cuando yo entro a carrera magisterial, cuando yo participo en carrera magisterial hace 6, 7 años, no había una categorización como tal, solamente se enfocaba a lo que era educación básica. Entonces, en el momento en el que se hace el registro, pues solamente era educación básica, preescolar, primaria o secundaria. Nosotros de educación especial no embonamos en ninguna de esas, pero bueno, finalmente tendríamos que retomar el nivel en el que estábamos trabajando. Yo estaba en educación inicial en ese entonces. Era mandar meternos a cursos, eh, que era la parte de la capacitación. Y bueno, cuando se revisa el catálogo de cursos, eran cursos que nada tenían que ver con lo que yo estaba haciendo.
recuerdo que tuve que tomar un curso, creo que era algo del medio ambiente, nada que ver con lo que yo estaba haciendo. Pero bueno, era parte del porcentaje que yo tenía. Se mandaron eh, documentos donde se evaluaba la práctica docente, con eso no tuve ningún problema. Cuando yo presento el examen, eran planes y programas de preescolar, nada tenían que ver con educación especial. Entonces, es ahí en donde algunos niveles se les ponía mucho freno y era a veces complicado poder ingresar porque no se contaban ni con la experiencia en ese nivel, ni con la información. En este nuevo modelo de Nueva Escuela Mexicana, que se está haciendo una promoción con lo que es la promoción vertical y horizontal, ahora hubo esa modificación, ya entra educación especial. Obviamente aquí no contó la capacitación, pero si hubiera contado, ya la modificación que hicieron es qué cursos tomaste, justifícalos, compruébanos con una constancia. Ahí ya están tomando en cuenta la realidad de cada uno de los docentes. Entonces, bueno, podíamos meter constancias de cursos que nosotros hubiéramos hecho, obviamente relacionados a educación especial. Eh, las guías, las guías que dan para promoción, cualquiera de las dos, obviamente eran enfocados a los ámbitos de la nueva escuela mexicana. Obviamente, bueno, eso sí es importante porque es de manera general y abarca todos los niveles. En el momento del examen, el examen ya era de educación especial, ¿no? Desde que hicimos el registro, ya podíamos entrar en educación especial, ya el material que nos mandaban ya era directamente de educación especial. El día del examen eran muchas cosas de educación especial y USAER, ¿no? Bueno, en educación especial está CAMA y USAER, pero bueno, digamos que en ese sentido ya se avanzó un poquito y ya se tomó en cuenta todos los niveles que existen dentro del magisterio. Y por último, disminuir la carga administrativa que desarrolla el docente. Eso es un problema que se ha tenido y bueno, yo creo que este ciclo escolar que ya se empieza a implementar como tal la nueva escuela mexicana, el año pasado, bueno, no fue hubo un poquito de disminución en esta carga, pero bueno, estábamos en línea, no había tanto problema. Este año ya vamos a ver realmente si hay una disminución en la carga. Se supone que es uno de los objetivos de esta nueva escuela mexicana, que haya una disminución en esa carga administrativa. De hecho, en el calendario hay días en donde marcan que está destinado solamente para la carga administrativa, no hay clases. Entonces, bueno, este ciclo escolar apenas vamos a ver si esa implementación en días dentro de los 200 días de clases van a funcionar, pero sobre todo el cómo se maneja la información, ¿sí? Porque a lo mejor una de las quejas que tenemos dentro de la carga administrativa no es tanto el que nos atiborren de información, sino que es información de un día para otro. Sí, o sea, tienes que entregarme este formato, pero te lo entrego hoy y me lo tienes que entregar mañana. Y es, a ver, espérame, es que también tengo cosas que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que si van agendando toda esa carga, que bueno, sé que es difícil, si se va agendando todos esos documentos, nosotros nos organizaríamos y podríamos dar una mejor respuesta. Pero bueno, hay que esperar en este ciclo a ver qué tanto nos funcionan. No tengo ahorita a la mano ni recuerdo cuántos días de, de los 200 nos dieron para poder hacer esa descarga administrativa. Sería bueno ver qué pasa y en un año podríamos dar un veredicto. Gracias.